Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio, equipando siervos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Un saludo, mis hermanos, que el Señor os bendiga. Bienvenidos a una nueva clase. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, con el anhelo y con el deseo de compartir la palabra de Dios, de traer luz de la palabra. Y hoy concretamente vamos a cerrar el área de la neumatología, las doctrinas acerca del Espíritu Santo. Nos quedó un tema por ver que iniciamos justo al final de la lección anterior, que fue si continúan vigentes todos los dones. Dijimos que hay dos posturas teológicas al respecto, el continuismo, el cesacionismo, y hoy pues queremos darle profundidad a ese tema, porque como seminario y como iglesia pues nos postulamos e identificamos como continuistas. Queremos argumentar bíblicamente el porqué, queremos explicar cuáles son esas dos posturas teológicas y también queremos aclarar pues algunos dones que son motivo de controversia. Entonces pues hoy vamos a meternos en todo ese asunto, un tema la verdad que bastante interesante y importante, como no. Bueno, vamos a darle una definición a estas dos posturas teológicas. El continuismo defiende bíblicamente el hecho de que todos los dones espirituales continúan, que están vigentes en la actualidad. De ahí el nombre, continúan, continuismo. Y por otro lado, el cesacionismo enseña que hay dones a los que ellos llaman extraordinarios, sobrenaturales, que han cesado, y de ahí ese nombre, cesacionismo, dones que para ellos ya no están vigentes en la actualidad. Esos dones extraordinarios serían los dones de lenguas, la interpretación de lenguas, profecías, sanidades y milagros. El resto de dones, ellos los conocen como dones ordinarios y esos dones para ellos no han cesado. Bueno, los hermanos cesacionistas creen que esos dones extraordinarios se otorgaron solo durante el tiempo de los apóstoles como señales para autentificar a los apóstoles durante la predicación inicial del Evangelio. Ellos afirman que estos dones ya no se necesitan como señales hoy y que cesaron al final de la era apostólica, probablemente al final del primer siglo o a comienzos del segundo. Bueno, me gustaría hacer primero un pequeño inciso. Nos hemos identificado como continuistas, lo hicimos en la clase anterior, pero es bueno que especifiquemos, porque dentro del continuismo, hermanos, hay diferentes vertientes. Lo mismo pasa dentro del cesacionismo. Hay extremos tanto a un lado como al otro, y nosotros nos identificamos, si es que se puede llamar así, como continuistas moderados. Muchas otras iglesias bíblicas o iglesias de sana doctrina se identifican también como continuistas moderados, es decir, no se van a los extremos de abusos de los dones espirituales, como hacen otras denominaciones evangélicas. Hay denominaciones continuistas que creen en la vigencia de los dones, pero le dan una preponderancia al espíritu y a los dones desmesurada, extremista, que se sale de lo bíblico, preponderando las emociones, preponderando las experiencias emocionales por encima de lo que nos enseñan las Escrituras. Nosotros diferimos de eso. ¿Okay? Vamos a explicarlo a lo largo de la clase un poquito más para entender en qué dirección vamos, pero como ya estuvimos hablando de la persona y de la obra del Espíritu Santo, dijimos que la obra principal y prioritaria del Espíritu es mostrar a Cristo, glorificar a Cristo, y todas esas experiencias, todas esas emociones, todas esas cosas que aparentemente parecen del Espíritu y no glorifican y muestran a Cristo como más bello y hermoso, hermanos, realmente no podemos decir que sean experiencias del Espíritu Santo, no es el obrar del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de eso, pues nos podríamos identificar así como continuistas moderados. Bueno, pues para introducirnos en el tema, me gustaría que veamos este vídeo que compartió la Coalición por el Evangelio. Está hecho por dos pastores de iglesias hermanas, pero dos iglesias diferentes. Uno es el pastor José Mercado y otro el pastor Salvador Gómez. Y la verdad es que es un vídeo que es breve, dura apenas unos 14-15 minutos, pero que me parece muy bueno para introducirnos en el tema. Queremos mostrar de una manera sencilla, breve, al pueblo de Dios lo que son
las dos corrientes principales en relación a lo que es el continuismo y lo que es el cesacionismo. Y vamos a conversar con el pastor Salvador Gómez Dixon de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana, sobre lo que es el cesacionismo, que entiendo que es la postura que sostiene. Hablando un poco de eso, Salvador. En primer lugar, gracias por la oportunidad y es verdad que es un gozo poder estar compartiendo con ustedes, de manera que yo no veo a mi hermano José como un contrincante, sino que somos compañeros de milicia realmente. Obviamente el tiempo de un video como este no tiene la intención de manera exhaustiva agotar este tema. Yo creo que la intención que queremos cumplir en el tiempo que tenemos es ver cómo podemos tener convicciones bíblicas en ambas posturas, amarnos y trabajar juntos para la gloria de Dios en el Evangelio. Ciertamente, con este y con otros temas podemos tener posturas contrarias. En algunos casos las diferencias van a ser más profundas que en otros, van a ser diferencias ya de aspectos controversiales de relevancia, que pueden llevar incluso a una separación. La Biblia habla de que hay doctrinas que pueden hacernos separarnos de otras personas porque son falsas doctrinas. Gracias al Señor no estamos hablando de esto aquí, aunque en ambos campos puede haber manifestaciones o expresiones que pueden llevar a extremos estas posturas y provocar estos distanciamientos. No es de eso que estamos nosotros tratando. Y la actitud de las personas también. Iba a ese punto precisamente. A veces no es tanto un aspecto de las convicciones como de los personajes involucrados, el carácter que tengamos, la paciencia o tolerancia que manifestemos en la forma que tratamos nuestras diferencias. Bien dices tú en cuanto a la postura de nuestra congregación y mía personal del cesacionismo, y que planteamos básicamente que los dones que podemos dividir en dones ordinarios y extraordinarios, los dones extraordinarios que tengan que ver con profecías, sanaciones, dones de lenguas, son dones que cesaron en nuestra postura por el cumplimiento de sus propósitos, por los cuales Dios lo asignó a la iglesia primitiva por medio de su Espíritu Santo. Eso significa que nosotros creemos y sabemos que nuestros hermanos comparten la postura de que la Biblia es nuestra única regla y autoridad para nosotros llevar nuestra vida cristiana y llevar las normas de nuestras iglesias. Aunque podamos quizás llamar o usar una nomenclatura diferente para algunas expresiones o experiencias cristianas que nosotros tenemos, nosotros catalogamos algunas de esas experiencias dentro del ámbito de lo normal y no de los dones extraordinarios, que es lo que nuestros hermanos pues utilizan, en el aspecto de que nosotros podemos decir en un sentido, el Señor me está guiando a tal cosa o el Señor ha puesto en mi corazón, ese tipo de lenguaje que nosotros podemos utilizar para nuestros hermanos con la postura continuista es una manifestación de los dones del Espíritu, que nosotros históricamente llamamos pues a una iluminación, un obrar, un guiar, una inclinación del Espíritu Para Santo. referirse más o menos a un mismo evento. En la mayoría de los casos. Voy a aclaro porque sí hay otros casos que lo llevan a otros extremos. Exacto. Donde se creen a sí mismos profetas o apóstoles y hasta hablar con cierto nivel de autoridad. Exacto. Son papas del evangelicalismo, si podemos así decirlo. Y en eso todos estamos de acuerdo que no es lo correcto. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles son los puntos fuertes para sostener esta postura cesacionista? ¿Cuáles serían esos puntos? Yo creo que un punto central, ¿no? Es cuando el apóstol Pablo habla en una epístola como Efesios, capítulo 2, versículo 20, y se refiere al fundamento de los apóstoles y profetas. El punto de nosotros ver que Dios ha establecido un fundamento sólido en el cual la iglesia se edifica. Nosotros no estamos en dependencia de palabras de sabiduría humana, nosotros no estamos en dependencia para hacer lo que hacemos, ni guiar a los hombres a la salvación en base a suposiciones, sueños e inclinaciones personales. Nosotros creemos que lo que Dios habló a través de sus profetas en el Antiguo Testamento y lo que Dios reveló a través de sus apóstoles en el Nuevo Pacto es el fundamento en el cual nosotros tenemos todo lo que nosotros debemos hacer. Lo que Dios quiere que nosotros sepamos como palabra infalible, nos lo reveló en las palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento a través de sus siervos.
En esto entra el aspecto controversial, ¿no?, de si hay una profecía en el Nuevo Testamento que es de naturaleza distinta a la profecía del Antiguo Testamento, y ahí obviamente nuestra postura es no. O sea, la profecía es profecía en el aspecto de que es infalible, de que es revelación de Dios. Nosotros creemos, por ejemplo, que las lenguas, el don de lenguas, era un don de revelación. Había un mensaje de revelación que entra al mismo nivel que de la revelación del Antiguo Testamento, de lo que los profetas hacían. No que no reconozcamos la presencia de don de profecía en el Nuevo Testamento, pero lo que estamos diciendo es, esa profecía era en verdad revelación de Dios. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos escuchado así a grandes rasgos, volveremos contigo un momento, pero José Mercado, Joselo cariñosamente como le decimos, ¿no? Eres continuista. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tú puedes enseñarnos a nosotros tu postura así de una manera breve como lo hizo el pastor Salvador? Bueno, primeramente gracias por estar aquí. No puedo estar más de acuerdo con Salvador en el aspecto de que aunque diferenciamos en esta doctrina, si no estuviese esta mesa, me pararía y le diera un abrazo ahora mismo para mostrar la unidad que tenemos. Amén. Cuando terminemos. No, nos damos un abracito. Y lo otro que también, que en un aspecto, aunque necesitamos etiquetas, a veces las etiquetas también tenemos que tener cuidado porque en cierto aspecto yo soy cesacionista. Yo creo que el canon ya cerró y que no hay revelación mayor que este. Y en cierta forma todos somos continuistas porque si se enferma un familiar de nosotros, vamos a orar para que Dios en su misericordia, si es su voluntad, lo sane. Entonces hay como que diferentes niveles dentro de los dos aspectos. Yo creo que es algo que nunca debemos perder de perspectiva. Mi creencia es que los dones, tanto los extraordinarios como los ordinarios, continúan. Yo creo que el pastor Salvador mencionó algo que en cierta forma la nomenclatura aquí tiene que ver, porque muchos amigos míos cesacionistas me dicen, yo siento del Señor, y yo le digo, para mí eso es un don de profecía, de la forma que yo veo la profecía nuevo testamental, porque yo veo que la profecía nuevo testamental es diferente a la profecía del Antiguo Testamento, porque es llamado a ser examinada en 1 Tesalonicenses 5 y en 1 Corintios capítulo 14. Hay un aspecto de examinarla que yo la veo como que puede ser algunas cosas desechadas, y si fuera revelación completa, no hubiese ese aspecto que presenta en 1 Tesalonicenses 5, toma y desecha lo que no sea de beneficio. Entonces creemos que todos los dones continúan. Lo que sí yo quiero hacer claro, hay muchos creyentes continuistas que han caído en abuso del mismo, y el extremo y el abuso yo creo que muchas veces es lo que hace que nos sintamos como apartados de eso. Pero el mismo apóstol Pablo, en lugar de decirle a los corintios, dejen de hacer los dones, les digo, háganlos correctamente, de una forma siguiendo los parámetros bíblicos. Y nuestro deseo es poder ser continuistas dentro del parámetro que la Biblia nos da guianza, que podemos seguir los mismos. ¿Qué textos bíblicos tú pudieras usar para apoyar esta posición? Hay uno, pudiéramos entrar a aspectos de teología bíblica, que en el Antiguo Testamento se inauguró con milagros, el Nuevo Testamento se inauguró con milagros, y vemos milagros luego en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ahí siempre podemos decir back and forth. Hay un texto que en verdad para mí es crucial, y aunque no es un texto muy utilizado, es en 1 Corintios 1, capítulo 7, dice, de manera que nada os falta en ningún don. Y ahí está usando la palabra carisma, que es la misma palabra que utiliza para hablar de los diferentes dones. Y le está diciendo a los corintios, antes de corregirle, que no les falte ningún don, y mira hasta cuándo, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo veo que ahí Pablo ata el uso de los dones con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí es un texto que me ayuda a decir, ok, estos dones todavía funcionan. Yo creo que hay diferentes niveles, hay ciertas señales que los apóstoles tenían que yo creo que ya no se practican de esa forma. Pero este texto me dice, hasta que el Señor Jesucristo venga, todavía los dones espectaculares funcionan dentro de los parámetros bíblicos, como 1 Corintios 12, 13 y 14 nos muestra. ¿Hay aspectos dentro de la vida cristiana que pudieran justificarse para dar alguna brecha de que existe la posibilidad de que algunos dones estén vigentes? ¿Hay aspectos que pudieran verse así,
situaciones de milagros, mover del Señor, que a veces nosotros no tenemos explicación. Dentro del punto de vista cesacionista, y cuando decimos de cesacionista para los amigos que nos están viendo y escuchando, es que los dones que consideramos extraordinarios ya cesaron, y continuismo que continúan. Entonces, ¿existe la posibilidad de que hay algunos aspectos de esta vida cristiana que pudiera dejar entrever eso? El hecho de ser cesacionista no elimina el hecho de que nosotros creemos en un Dios soberano. Tanto continuistas como cesacionistas creemos en un Dios soberano que tiene su propia autoridad para hacer cuanto Él quiere en el reino de los hombres, ya sea para mostrar su compasión, ya sea para emitir juicio, ya sea para salvación. Obviamente, ¿quién puede ponerle esos límites a Dios? Él obviamente nos da una revelación y nosotros entendemos que Él tiene sus propósitos, es un Dios de orden, y si estudiamos las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos rastrear un hilo conector. Pero elimina el hecho de que nosotros digamos que ya Dios no está hablando a través de los hombres porque tenemos una revelación completa, que nosotros no podemos creer que Él interviene cuando oramos para que Él sane. Creemos en la exhortación a orar para que Dios sane a los enfermos. Lo que no estamos hablando es de que eso necesita un intermediario humano para que Dios lo haga. Dios sigue utilizando nuestras oraciones como el medio que Él escucha para actuar en muchas ocasiones. ¿O quién elimina que si Dios quiere obrar en medio de una tribu donde hay realmente pocos elementos de comunicación disponibles para Él soberanamente hacer una manifestación a una persona, ¿quién puede eliminar esto? Pero eso no es lo mismo que tener una teología continuista. Exacto. O sea, en ese aspecto tenemos que reconocer que Dios es Dios. Amén, amén. La misma pregunta para ti, José, para ya cerrar. ¿Existe la posibilidad de que ante la escasez de evidencias sobrenaturales, como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, decir, wow, pero el aspecto continuista cesacionista tiene sentido? Yo pienso como que algo ocurrió, y todos estamos de acuerdo en eso, en aquella época que no está ocurriendo ahora. ¿Qué puede ser? Sí, es evidente que el libro de los Hechos es un momento histórico, es un cambiar de lo que está sucediendo. Hay unas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos que no debemos tener la expectativa que vamos a vivir en ese tipo de momento que estaba ocurriendo históricamente en la iglesia. Yo creo que ahí es donde ambos tenemos que mirar. Yo creo que mi llamado a los continuistas es: no vivamos dependiendo de experiencias, vivamos dependiendo de la palabra de Dios, y que nuestras experiencias estén sometidas a la palabra de Dios. Si mi experiencia no está sometida a la palabra de Dios, por buena que haya sido, por sentimientos que haya tenido, no es de Dios, porque tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Y yo creo que al final, la razón que Salvador y yo nos podemos mirar a los ojos y tener esta conversación es porque yo sé que Él responsablemente ha mirado a la palabra de Dios y ha llegado a una conclusión bíblica, y Él practica y deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva en su vida de acuerdo a los parámetros bíblicos que tiene convicción. Y de la misma forma yo sé que Él puede saber que yo he estudiado la palabra de Dios, tengo una convicción bíblica, y dejo que esos parámetros, que es la palabra de Dios, aunque diferenciamos ellos, son los que controlan nuestro caminar como creyentes. Excelente. Muchas gracias a ambos por este tiempo que hemos compartido juntos. Esperamos que esto sirva de bendición para el pueblo de Dios, que podamos examinar la palabra de Dios y que nuestras posturas, así como ustedes lo han hecho, podamos justificarla de acuerdo al grado de revelación que nosotros tenemos en ella, que sean producto de la investigación, no de la imitación. Bueno, como sabéis, este seminario pertenece a la IBCD, a la Iglesia Bíblica Coram Deo, y aunque somos continuistas, en nuestro proceso de membresía nosotros tenemos un proceso para aceptar a alguien o reconocer a alguien como miembro de la iglesia. Creemos que es algo importante eso. Nosotros, una de las cosas que le decimos a las personas es que en el tema, por ejemplo, de los dones, para nosotros no es un problema que la persona sea miembro si es cesacionista, es decir, si tiene una posición contraria a nosotros en cuanto a los dones, siempre y cuando a ella no se ponga un problema
y que esa persona sepa respetar y comportarse éticamente dentro de la congregación en cuanto a esta doctrina que entendemos que es secundaria. Entonces, quería hacer ese inciso ahí, hermanos, porque creo que podemos convivir con hermanos que son de una postura contraria. Siempre que haya un respeto, tiene que haber una unidad, siempre que hablemos, obviamente, de iglesias de sana doctrina, iglesias que realmente predican el evangelio verdadero, como es el caso de lo que hemos visto en el vídeo, dos iglesias que tienen dos posturas diferentes en esta área doctrinal, pero que son hermanas, que son amigas, que comparten muchas actividades y que pues tienen una relación. Pues hermanos, antes de entrar a examinar los argumentos bíblicos de por qué somos continuistas, leí un artículo súper interesante de un pastor que se llama Gerson Morey, también en Coalición por el Evangelio, y me gusta mucho y quiero que reflexionemos y quiero leer un extracto, no todo el artículo, pero sí un extracto muy importante para que reflexionemos en las razones por las cuales de manera personal, no digo como iglesia, sino cada uno de nosotros de manera personal, si conocemos el tema, posiblemente deberíamos habernos postulado por una u otra postura. Y entonces yo quiero que reflexionemos en el por qué nos hemos decantado por una u otra postura. Dice así: Dios está haciendo algo en medio de su pueblo. Un aire renovado por la verdad bíblica está soplando sobre los creyentes hispanos. Y aunque todavía falta por hacer, es evidente que Dios está abriendo los ojos de su iglesia y muchos están despertando al verdadero evangelio. Esto es digno de celebrar. Sin embargo, hay algo que me gustaría puntualizar. En medio de esta legítima euforia que despierta un renovado interés por la sana doctrina, me temo que algunos creyentes están asumiendo posturas doctrinales sin previa reflexión, sin verificación de las Escrituras y en ocasiones casi como un rechazo a todo lo que vivieron en anteriores congregaciones. Quiero dejar en claro que me estoy refiriendo a esas doctrinas de segundo orden, aquellas verdades que no se consideran cardinales para la fe cristiana o no son determinantes para la salvación. Cuestiones como el final de los tiempos, el gobierno de la Iglesia y los dones espirituales. Y es de esto último que quiero destacar una cosa. Muchos creyentes que se consideraban continuistas se tornan cesacionistas sin una reflexión responsable del tema, de extremo a extremo, del continuismo al cesacionismo sin escalas. Ahora bien, creo que es legítimo que un continuista, luego de un estudio responsable y de una reflexión seria de ambos argumentos, pueda inclinarse por el cesacionismo. Creo que después de una consideración de los versículos pertinentes, el creyente puede y debe sacar conclusiones al respecto. Eso es bueno. No obstante, no siempre es el caso. Creo que muchos creyentes rechazan y abrazan ciertas posturas doctrinales sin previo estudio. Y en la discusión de los dones, muchos son los que se han declarado del lado cesacionista con ligereza. Y en ocasiones esa nueva postura responde no siempre a un estudio serio, sino más bien como a una forma de repudio a las antiguas convicciones o como una reacción a la desilusión. Soy consciente que el movimiento carismático ha llevado a un extremo ciertas prácticas y que lejos de hacer uso legítimo de los dones, ha malentendido su naturaleza, los ha pervertido y ha traído vergüenza a la Iglesia. Reconozco que el movimiento de los apóstoles y profetas es un cáncer y que la manera irresponsable y nada bíblica en la que han enseñado y practicado el uso de los dones espirituales ha causado un gran daño. Rechazamos la práctica de pedir dinero para ser sanados, en nombre del don de sanidad y milagros. Rechazamos cuando les predicen el futuro a las personas y repiten la muletilla «Así dice el Señor», en nombre del don de profecía. Rechazamos cuando se les dice a los creyentes que muevan sus lenguas y repitan palabras ininteligibles en nombre del don de lenguas. Rechazamos estas y muchas formas similares del uso de estos dones. Sin embargo, nuestra resistencia a estas formas ilegítimas no debería traducirse en una postura cesacionista. Seríamos irresponsables si nuestras nuevas convicciones son solo producto de un rechazo a esas prácticas, sobre todo si hemos sido parte de ese movimiento. Sería poco sensato si rechazamos la vigencia de esos dones sin previa consideración. Creo que podemos caer en el error de tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera.
En muchos casos, estas nuevas convicciones se adoptan luego de ver un par de vídeos en YouTube o después de leer unos posts en las redes sociales. Eso no es un ejercicio responsable. Mi recomendación es que volvamos a las Escrituras y ver qué es lo que nos dicen respecto al tema en cuestión. Bueno, me parece un artículo escrito con una sabiduría y una sensibilidad especial, muy recomendable, por eso he querido leerlo, me parece muy acertado y estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con lo que Gerson escribe. En nuestro caso, hermanos, el identificarnos como iglesia, como continuistas, no es producto de imitar a otros pastores, a otros predicadores famosos, o decir es que menganito, fulanito son continuistas o es que son cesacionistas, sino, hermanos, de un serio y reverente estudio bíblico acerca del tema de los dones espirituales, con el fin siempre de hacer la voluntad de Dios, de glorificarle y de enseñar fielmente la palabra de Dios en la congregación en cualquier área doctrinal. Es triste, hermanos, que algunas personas se consideran continuistas o cesacionistas por el hecho de que un pastor X famoso lo sea. Por ejemplo, hay pastores, predicadores famosos como son John Piper, Wayne Grudem, Miguel Núñez, que son continuistas. Y algunas personas, simplemente por el hecho de que esos pastores lo son, ellos ya se definen y se identifican como continuistas sin haber hecho un estudio serio de este tema en las Escrituras. Lo mismo pasa con algunos cesacionistas. Predicadores famosos como MacArthur, Sinclair Ferguson o Sugel Michelin son cesacionistas. Y de nuevo, hay personas que se identifican más con ellos y entonces se unen a su grupo, digamos, y entonces, hermanos, esto se convierte simplemente en una imitación sin sentido por el simple hecho de que algunos pastores creen en eso. Eso no es responsable, hermanos. Nosotros tenemos que estudiar las Escrituras y no dejarnos llevar por estas corrientes que al final son carnales, hermanos. El dejarme llevar porque un pastor o un predicador piense o crea de esta manera. Hermanos, eso de alguna manera es idolatría. Y nosotros, hermanos, como iglesia no hemos caído en ese error. Hermanos, no es un argumento convincente para nosotros el que una persona crea en algo, sino el que a la hora de ir a la Escritura y contrastar, hermanos, eso convenza a nuestra conciencia. Amén. Nosotros nos debemos a la Escritura, a un estudio serio de la Escritura y entonces, con la luz que recibamos, atar nuestra conciencia a esa luz. Amén. Dice Romanos 14, 22 al 23 en la Biblia de las Américas: la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es pecado. Hermanos, no caigamos en ese error, porque al final vamos a ser de alguna manera sectarios, nos vamos a dividir, vamos a estar peleándonos unos con otros, hermanos, y al final va a pasar lo que pasó en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 3, 4 al 7 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, no se trata de que un pastor o predicador sea mejor que el otro. Hermanos, como dice aquí Pablo, ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios. Él es el que se lleva toda la gloria. Nosotros no somos nada, hermanos. Entonces, no caigamos en esas carnalidades, porque así es como lo llama la Escritura, una carnalidad, hermanos. Mira, para nosotros, como iglesia reformada, dentro de las diferentes denominaciones evangélicas, hubiese sido para nosotros más fácil como reformados abrazar el cesacionismo, porque dentro de la iglesia reformada abunda esa postura en un gran porcentaje. La mayoría de iglesias reformadas son cesacionistas. Si abarcamos algo más que iglesias reformadas, iglesias de sana doctrina, que no solamente son iglesias reformadas, pues vuelve a pasar lo mismo. Hay una gran mayoría que es cesacionista, lo cual no quiere decir que haya muchas iglesias de sana doctrina que sean continuistas, porque las hay, muchísimas. Pero hermanos, para nosotros el pesar la mayoría no debe de ser un motivo para decantarnos por el cesacionismo.
Personalmente, esto hablo a nivel personal. Yo he estudiado ambas posturas. Reconozco que en algún momento yo siempre pues nací con una enseñanza continuista, aunque desviada de lo que enseñan las escrituras. Cuando yo empiezo a estudiar el cesacionismo, sí que es verdad que me siento un poco que la balanza se va inclinando hacia esa postura, hacia esa posición, pero profundizo, veo todos los argumentos y al final mi conciencia me dicta y la luz que recibo del Espíritu después de hacer un estudio serio me lleva a decantarme por ese continuismo bajo los parámetros bíblicos. Surge de un estudio y así nos ha sucedido como iglesia a nivel pastoral. Hemos entendido que el continuismo es el que a la luz de las Escrituras tiene más argumentos contundentes para ser pues reconocido como iglesia y a nivel personal. Entonces, hermanos, esta debe ser nuestra actitud. Por dar un pequeño apunte más al respecto, nosotros como iglesia estamos teniendo relación, estamos estableciendo lazos con hermanos, con pastores de otras congregaciones en España de sana doctrina, como puede ser el caso de Israel San, David Barceló, que gracias a Dios lo hemos tenido en nuestra congregación compartiendo, hermanos preciosos ambos. Bueno, pues por un lado tenemos a Israel, que es continuista, y por otro lado tenemos a David Barceló, que tiene una postura cesacionista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué menciono esto? Hermanos, porque no debe de ser motivo para dividirnos. Podemos trabajar en unidad a pesar de diferencias en estas doctrinas secundarias. ¿Es uno mejor que otro? No, en absoluto. Son dos hermanos que después de hacer un estudio serio, como hemos hecho nosotros, se han decantado por una de esas posturas teológicas. Tienen su conciencia atada a esa luz que han recibido. Amén. Bueno, dicho esto, vamos ya a ver los argumentos bíblicos a favor del continuismo. Bueno, en primer lugar, cuando lees acerca de personas que se postulan por el cesacionismo, te das cuenta de que muchos de ellos dicen que el gran peso del argumento bíblico reposa sobre el continuismo, es decir, que hay más argumentos bíblicos a favor del continuismo que del cesacionismo. Pero ellos se apoyan más en la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? Bueno, es el estudio sobre el desarrollo de las doctrinas a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Bueno, pues ellos argumentan más en base a lo que creyeron otros teólogos y pastores a lo largo de la historia de la Iglesia, y el argumento bíblico pues es más escaso que en el caso del continuismo. Solamente lo dejo ahí como detalle y vamos a ver básicamente 3 argumentos bíblicos para defender el porqué del continuismo. El primer argumento es que no hay información bíblica que señale el cese de los dones. Bueno, cuando uno hace un estudio particular de los pasajes principales, o el pasaje, mejor dicho, principal sobre el cual fundamentan nuestros hermanos cesacionistas los dones, no vemos que en ningún momento esos textos digan que los dones ya han cesado, no que lo digan de forma clara. Vamos a estudiar este texto viendo el contexto y se encuentra en 1 Corintios 13, versículos 8 al 10. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, ¿cómo debemos interpretar este texto y cualquier otro texto de las Escrituras? Primero, yendo al contexto. Bueno, entonces cuando hacemos esto nos damos cuenta de que Pablo viene desarrollando un pensamiento, una idea desde el capítulo 12, el capítulo anterior a este capítulo 13. Y ahí lo que hace Pablo es empezar a ministrar a los corintios acerca de los dones espirituales. Y comienza diciéndoles que no quiere que ignoren acerca de ellos y del beneficio de esos dones para la iglesia. Fíjate de qué manera acaba el capítulo 12 y comienza el 13, y hermanos, recordemos que la escritura original no estaba dividida en capítulos ni en versículos, sino que había continuidad en el discurso, en este caso, de Pablo. 1 Corintios 12, 27 al 31 y el capítulo 13, 1 hasta el versículo 2 dice, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas,
los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fijaros, aquí está la clave de lo que está compartiendo Pablo. Habla de que todos esos dones están. Hay algunos que tienen el don de sanidad, otros que tienen el don de lenguas, otros que hacen milagros, otros que no. Y dice, procurad los dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que Pablo está diciendo aquí básicamente es que, aunque los dones espirituales son tremendamente importantes y beneficiosos para la edificación del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, esos dones pueden ser mal usados porque si el amor no está como la base y el cimiento para el uso y ministración de esos dones no sirven de nada. Ese ministerio, ese servicio con esos dones realmente no glorifica a Dios, no sirve de nada porque no está hecho bajo la base del amor. Por eso Pablo dice, procurad pues los dones mejores, sí, procuradlos, pero yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque los corintios estaban usando los dones para vanagloriarse. Unos decían que eran mejores que otros, que eran más espirituales. Y entonces Pablo pone orden. Dice, procurad los dones. Son importantes, sí, pero hacerlos correctamente. Usarlos correctamente. Porque si no vais a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Si no tienes el amor en el uso de esos dones, no eres nada. Luego de expresar esto, hermanos, unos versículos más adelante, Pablo hace mención del texto que hemos leído al principio, que es el que usan nuestros hermanos cesacionistas como fundamento de su postura. El 13, 8 y 10 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, hermanos, que el amor siempre estará, pero los dones sí que es verdad que dice que un día cesarán, cuando venga lo perfecto, dice. ¿Y qué es lo perfecto? Y aquí está la controversia. ¿Qué entienden ellos por perfecto? ¿Y qué entendemos nosotros a la luz de las Escrituras por perfecto? Los cesacionistas, nuestros hermanos, dicen que lo perfecto era el canon de las Escrituras, es decir, la Escritura cerrada, cuando ya tenemos la revelación completa de las Escrituras, los 66 libros, el canon completo de la palabra de Dios. Bueno, interpretar esto de esa manera sin faltar el respeto, con mucho cariño, hermanos, personalmente es un tanto extraño, es un poco raro porque está como muy forzado eso en el texto. Hermanos, no nos olvidemos que estamos hablando de una carta específica a una iglesia específica, la iglesia de Corinto, y yo personalmente dudo de que ellos entendieran de que Pablo le estaba diciendo, cuando habla de lo perfecto, de que era el canon, como si le estuviera diciendo, cuando se complete el canon, se pongan todos de acuerdo y se forme el Nuevo Testamento, entonces los dones cesarán. No lo veo ni siquiera lógico. Juan Calvino, que es uno de los baluartes teológicos, una de las figuras de la historia de la iglesia en la que ellos se apoyan para esa postura cesacionista, referente a este pasaje, hizo el siguiente comentario. Es estúpido, fijaros con qué palabras lo expresa, ¿no? Dice, es estúpido pensar que la gente aplique toda esta discusión del pasaje a un tiempo anterior, es decir, a nuestra glorificación. Dicho de otra manera, Calvino lo que está diciendo es, yo creo que los dones cesaron, pero no porque en este pasaje diga que lo perfecto sea el canon completo de la palabra de Dios, sino que claramente está hablando de cuando estemos en gloria en Cristo. Eso es lo que entendemos a la luz del contexto de la epístola y el contexto inmediato de estos versículos. De que cuando habla de lo perfecto está hablando de cuando venga el Señor por segunda vez y nos lleve a su presencia y estemos en gloria con Él. Ese será el momento más perfecto. No hay otro momento perfecto cuando estemos cara a cara con Él.
Martin Lloyd-Jones dice, en referencia a esta interpretación de lo perfecto: esto significa que usted y yo, que tenemos la Escritura abiertas ante nosotros, sabemos mucho más de la verdad de Dios que el apóstol Pablo. Significa que todos nosotros somos superiores, aunque los propios apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Significa que ahora estamos en una posición en la cual conocemos tal y como somos conocidos por Dios. Ciertamente solo hay una palabra para describir tal punto de vista: es absurdo. Hermanos, independientemente de estos argumentos de estos dos siervos de Dios, el argumento contundente, como digo, es la exégesis correcta de las Escrituras. Y cuando vamos al contexto inmediato, claramente se deduce que cuando Pablo habla de lo perfecto, está hablando de cuando Cristo venga. Fijaros en el versículo 12 y 13, en este mismo capítulo 13. 1 Corintios 13, versículos 12 y 13. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cuándo veremos cara a cara, hermanos? Cuando estemos en gloria, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesús en el cielo. Por eso, hermanos, el amor es el mayor de los tres, porque ese día no vamos a necesitar más fe y más esperanza, pero sí, hermanos, que vamos a abundar en amor, porque el amor va a permanecer, vamos a disfrutar de un amor sin igual en la misma presencia de nuestro Señor. Allí en el cielo, hermanos, no vamos a necesitar los dones espirituales porque estaremos delante de Dios mismo, con cuerpos glorificados que no estarán sujetos a la corrupción del pecado. Así que, hermanos, estos pasajes sí que hablan de que los dones cesarán, sí, pero cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que entendemos en el contexto de las Escrituras. De hecho, si vamos al principio de la epístola, en el capítulo 1, Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios 1, versículos 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si os fijáis, estos textos, hermanos, están haciendo mención a que Él está agradecido a Dios por la riqueza de lo que Dios les ha dado, entre ellos los dones espirituales, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo o hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta su segunda venida. Por lo tanto, hermanos, en el contexto inmediato y en el contexto del libro, o de la epístola, mejor dicho, vemos cómo Pablo está haciendo mención a que esos dones permanecen hasta que Cristo venga. Ese será el momento perfecto, es a lo que él titula o menciona como lo perfecto. Pasamos a un segundo argumento, y es que el abuso de algo no requiere necesariamente su negación o su eliminación, sino su ajuste. Hermanos, esto es algo que nos pasa de manera muy habitual y común. Caemos en el error de irnos a los extremos, de irnos completamente a los extremos. La tendencia natural del ser humano es ser extremista. Hermanos, siempre nos pasa en una cantidad de cosas de la vida, y lo mismo nos pasa con las doctrinas y en general. Acerca de la opinión de las personas, somos así, hermanos, tristemente, y tenemos que reconocerlo. Así que en este asunto de los dones nos pasa también. No podemos caer en el error de negar o de eliminar los dones espirituales porque existan o hayan existido abusos de estos dones y de la doctrina del Espíritu Santo. Por poner un ejemplo, podría poner muchísimos ejemplos, pero recuerdo uno que me llamó mucho la atención y me pareció un disparate absoluto, una vergüenza tremenda. Un vídeo que una vez vi en YouTube de una supuesta iglesia, de un supuesto pastor, que en un momento de la predicación, si se puede llamar así, supuestamente ellos decían que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y el pastor de repente da una orden, da un grito, y todos salen en bandada corriendo afuera de la iglesia, a los jardines de la iglesia, que estaban llenos de césped. Se tiraron al césped como si fueran perros o vacas a comer césped. Un absoluto disparate, hermanos.
un abuso, una cosa extrabíblica, fuera de lugar. Eso trae vergüenza al Evangelio, hermanos. Eso es antibíblico. Eso es un absoluto disparate, hermanos. Pues como esto, hay muchos abusos. Y claro, cuando vemos estos abusos, con el fin de defendernos, a veces podemos caer en el extremo opuesto. No existen los dones. Han cesado. Eso, hermanos, no es un argumento correcto para decir que los dones han cesado. El que haya abusos, sí que los hay, no lo negamos, es verdad, hermanos, y lo lamentamos mucho y pedimos a Dios que eso deje de ocurrir. Pero, hermanos, fijaros cómo Pablo reacciona ante los abusos de la iglesia de Corinto. Ellos también estaban abusando en el uso de los dones. No quizá como estos de que comieran césped, pero estaban abusando en alguna manera. Y Pablo nos da una lección tremenda al respecto de cómo hay que actuar. Dice en 1 Corintios 14:1, en la Biblia de las Américas, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Hermanos, Pablo no decide enfrentar el abuso de los dones yéndose al extremo de erradicar el uso de los dones. Al contrario, los anima y dice: deseadlos ardientemente. Ahora, eso sí, bajo ciertas directrices y parámetros bíblicos bien claros. Pablo podría haber dicho: bueno, ya que habéis abusado de los dones, hermanos, mejor solo procuren amarse. Amarse y ya está. No. En cambio, fijaros cómo empieza: procurad alcanzar el amor. Esa es la base. Y también desead ardientemente los dones espirituales, porque usados así son de gran bendición y edificación para la iglesia, usados de forma correcta. Y luego dice, sobre todo, que profeticéis. Es decir, ante todo, profetizar, predicar la palabra, enseñar la palabra. Necesitamos ser exhortados y enseñados en la palabra de Dios. Amén. Así que no solamente los anima, sino que además los insta a que anhelen los dones ardientemente. Y un tercer y último argumento, no porque haya más, sino porque entendemos que con estos tres es suficiente. Y es que estamos en los últimos días, estamos en la era del Espíritu. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, vivimos en una era diferente a la del Antiguo Testamento y tenemos que ver que hay distinciones entre las dos eras, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo. ¿Hay unidad en toda la Biblia en el plan redentor, en el plan de salvación? Por supuesto que sí, pero vemos aspectos diferentes, como puede ser, por ejemplo, la señal de entrada al pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión. En el Nuevo Testamento no, en el Nuevo Testamento fue el bautismo. Vemos como los que trajeron la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que se incorporó como canon, como palabra inspirada por Dios, eran los profetas. Y luego en el Nuevo Testamento, la persona de Cristo y los apóstoles. Entonces, hermanos, vemos diferencias. Por ejemplo, también en el uso de la profecía. Como ya estuvimos hablando, la profecía del Antiguo Testamento era nueva revelación, autoritativa. En cambio, en el Nuevo Testamento la revelación fue completada en la persona de Cristo y en el fundamento apostólico, inspirado por el Espíritu Santo. Así que la profecía en esta nueva era difiere de la profecía del Antiguo Testamento, como ya dijimos. Así que vemos diferencias entre ambos pactos. Pues de la misma manera, hermanos, sucede con los dones espirituales, y vamos a leer un texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Bueno, cuando leemos la frase postreros días o últimos tiempos, de forma intercambiable, hermanos, es una frase que encontramos en las Escrituras para referirse a la era desde que el Señor resucita y asciende al cielo hasta su segunda venida. La era que vivimos ahora son los últimos tiempos, pero no solo ahora, sino desde que nació la Iglesia en Pentecostés. Venimos viviendo los últimos tiempos, los postreros días. Obviamente, cuanto más tiempo pase, más cerca estaremos del fin, pero los tiempos finales los venimos viviendo desde la iglesia primitiva, desde hace casi 2000 años, hermanos. Así que este pasaje, de hecho, está citando al profeta Joel del Antiguo Testamento,
haciendo mención a esta era en la que vivimos, desde, como digo, la iglesia primitiva hasta que Cristo venga, y es en esta era que se derramará el Espíritu sobre toda carne, profetizaremos, es decir, en este caso los dones espirituales serán manifiestos sobre la iglesia de Cristo, sobre nosotros, hasta que el Señor venga durante toda esta era, en los postreros días, en los últimos tiempos. Así que, hermanos, como vemos con estos 3 argumentos que creo que son suficientes, podría, como digo, usar algunos más, podemos defender a la luz de las Escrituras el continuismo como la postura correcta, siempre respetando a nuestros hermanos cesacionistas, entendiendo que ellos también han hecho un estudio de las Escrituras para poder llegar a concluir de esa manera. Ahora sí quiero hacer unas aclaraciones para terminar la clase de hoy con respecto a algunos dones que pudieran ser controversiales. Y estos dones son concretamente el don de profecía, el don de sanidad y el don de lenguas. Bueno, primero vamos a hablar del don de profecía, que aunque ya hemos hecho mención a lo largo de la clase de hoy y en las clases anteriores, y creo que lo tenemos claro, quiero hacer algunos apuntes, puntualizar algunas cositas un poquito más, porque precisamente este es uno de los dones o de las palabras que más disputa ha traído en el tema de la continuidad de los dones. Bueno, como ya hemos visto, la profecía del Antiguo Testamento estaba constituida por revelación directa de Dios, que fue palabra autoritativa, inspirada, que entró en el canon de las Escrituras. Así que si usamos la definición del término profecía en esa manera, como era en el Antiguo Testamento, para la era actual, nos estamos equivocando, porque ese tipo de profecía ha cesado. Una vez que viene nuestro Señor Jesús, dice en Hebreos 1:1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, antes, en estos postreros días es pues la era del Nuevo Testamento, la era actual hasta que Cristo venga, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en Cristo vemos la máxima revelación de Dios, el canon se cierra con Cristo, con el fundamento apostólico, los apóstoles de Jesucristo que establecen el canon bíblico, los 66 libros que encontramos en las Escrituras. Ya no hay necesidad de ninguna profecía más en el sentido del Antiguo Testamento. Amén. Así que cuando hablamos de profecía en el Nuevo Testamento, que sí que aparece la palabra, tanto profecía como profeta, como por ejemplo leemos en este texto, dice en 1 Corintios 14, 1 al 5, Pablo aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. No está desestimando ese don, ahora hablaremos de las lenguas. Dice, pero mucho más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y volvemos a hacer un pequeño apunte. Mayor es no porque sea mejor, sino porque está usando un don de más beneficio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Pablo nos insta a que profeticemos, habla de profecía. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento sí sigue la palabra, pero no con el mismo uso del Antiguo Testamento. Y aquí vemos un poco mejor a qué se refiere con profecía. A edificación, a exhortación, a consolación, a la palabra ya revelada, expuesta. Podríamos decir de alguna manera que es la predicación. La predicación tiene a veces edificación, a veces exhortación, a veces consolación, y la iglesia se edifica al escuchar la palabra de Dios expuesta desde un púlpito. Es una palabra predicada. No solamente se limita, por supuesto, a la profecía en el contexto congregacional al púlpito, porque también nos profetizamos entre nosotros cuando hablamos entre nosotros y compartimos algo de la palabra con un hermano. Ahí estamos profetizando también, estamos exponiendo palabra para edificación de ese hermano. Pero
Ese es el uso de la palabra profecía, hermanos, en esta nueva era. Así que eso es la profecía de hoy, no la del Antiguo Testamento. Si esta no es una revelación nueva, es la revelación de la palabra de Dios expuesta, hermanos. Y esto para el fortalecimiento y el beneficio de los creyentes. Así que aquí diferimos de otros continuistas, como por ejemplo los carismáticos, que practican la profecía con el uso que le da el Antiguo Testamento. Nosotros no creemos en ese tipo de continuismo. Es un continuismo fuera de lugar, fuera de lo que enseñan las Escrituras. Nosotros creemos en que la profecía es usada de esta manera, a partir de ahora, no como en el Antiguo Testamento. Bueno, otro don que necesita alguna aclaración es el don de sanidad. Bueno, todos los creyentes, todo el que es un verdadero creyente, cree que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa, sanar cualquier enfermedad a cualquier persona, de cualquier manera y en cualquier momento. Por eso oramos a Dios y pedimos por sanidad cuando hay enfermedades, siempre conforme a la voluntad de Dios, porque entendemos que hay un Dios soberano que hace como quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Hermanos, entonces de algún modo podemos decir que todos somos continuistas en este aspecto, ¿no? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál es la controversia entonces con este don de sanidad? Los hermanos cesacionistas no creen que Dios pueda conceder a una persona concretamente el don para sanar a otros de forma habitual, a diferencia de otros creyentes que no tienen ese don. Bueno, todos hemos visto y seguimos viendo, hermanos, a supuestos ministros que dicen tener este don de sanidad, se aprovechan, abusan de esto, hacen con absolutos disparates, de hecho piden dinero, muchos de ellos, pero no podemos agarrarnos a ese argumento del abuso, nuevamente insisto en esto, para negar de que este don exista o haya cesado. Porque, hermanos, si a Dios le place usar a personas para usar con un don de sanidad, Dios lo puede hacer. Lo hemos leído al final del capítulo 12, 1 Corintios 12. Ahí habla, no tienen algunos el don de sanidad. Hermanos, lo mismo que pasa con el don de sanidad pasa con el resto de dones. Dios hace como quiere, Él es soberano, da a quien quiere. ¿Por qué no va a poder hacer esto? Ahora bien, tenemos que poner este don bajo las directrices bíblicas. Y las directrices bíblicas es que Dios es soberano. O sea, el hecho de que un hermano tenga el don de sanidad no significa que cada vez que ese hermano ore por alguien, las personas van a ser sanadas. No, porque esto ocurre bajo la soberanía de Dios. Es decir, si Dios quiere, sanará. Si no, no. Entonces, hermano, no es que el hermano tenga la varita mágica de sanidad y a cualquiera que le ponga las manos o le ore va a sanar, sino que Dios de una forma soberana utiliza a este siervo para sanar a más personas. ¿Por qué? Porque a Dios le place de esa manera y no podemos juzgar los pensamientos de Dios y las formas en las que Dios actúa y usa a cada uno de sus hijos. Así que, y también quiero hacer aquí un pequeño apunte, el que alguien no tenga ese don de sanidad no significa que no puedas orar por sanidad por alguien y esa persona sane. O sea, porque yo mismo he experimentado en mi vida la sanidad creyendo que Dios podía hacerlo. He orado sin necesidad de que nadie ore por mí. Y ha sido la soberanía de Dios que me ha sanado. Yo he experimentado la sanidad en varias ocasiones, hermano. Y otras veces no. Otras veces he orado y me he puesto peor. Me ha subido la fiebre. Hermano, al final es la soberanía de Dios. Es cuando Dios quiere y no es un asunto de más fe, de menos fe. Por supuesto, tenemos que tener fe en un Dios poderoso. No dudar, no alimentar la incredulidad en nuestros corazones, que a veces, pues tristemente se da. Pero hermanos, no se trata de un asunto de fe, no se trata de un asunto de que... No, se trata de la soberanía de Dios y Dios puede dar ese don a quien quiere y ya está. Y hay que estar feliz por eso, hermanos. Gloria a Dios que Dios permite eso en su iglesia. Un último don sobre el cual quiero hablar es el don de las lenguas. Bueno, como hemos dicho, somos continuistas, por lo tanto creemos en la vigencia de todos los dones, de todos, incluido el don de lenguas. En el capítulo 14 de 1 Corintios habla claramente del uso correcto de las lenguas. Es un capítulo tan claro, hermanos, que es que sobraría que habláramos de esto, porque está claramente explicado por Pablo.
las lenguas están vigentes, pero bajo unas directrices bíblicas. Esto es lo que Pablo nos enseña aquí. Vamos a leer 1 Corintios 14, 1 al 5. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Clave este versículo 4. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Veis la importancia que Pablo le da, hermanos? Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo, hermanos, aquí está hablando claramente que desearía que todos vosotros hablaseis en lengua. Él mismo confesó que él hablaba en lengua, dice, y mucho más que vosotros. Y no lo dijo con soberbia, con orgullo, sino, hermanos, que yo hablo en lenguas, que no es que no sepa de qué estoy hablando. O sea, yo lo experimento porque Dios me ha concedido ese don, dice Pablo. Pero, hermanos, entiendo que en la iglesia ese don es más bien para edificación personal, es mejor hacerlo en casa. Y si lo hacemos en la iglesia tiene que ser bajo un orden y si hay interpretación, si no, no, porque nadie se va a enterar de eso. Entonces, lo que quiero sobre todo es que profeticéis. Y esto lo está diciendo Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que quiero sobre todo es que prediquéis la palabra, que os enseñéis, que os exhortéis, que traigáis consuelo a través de la palabra a vuestros corazones, a vuestras vidas. Así que, hermanos, este es el uso que tenemos que darle a las lenguas, no negarlas, existen. Pablo dice, me gustaría que todas las tuvieseis, pero son para edificación personal. Amén. Y un detalle importante que quiero aclarar es que las lenguas de Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado sobre los discípulos en el aposento alto, los espíritus empiezan a hablar en lenguas que eran otros idiomas, porque las personas que fueron allí cuando hubo ese estruendo y de repente se llenó aquel lugar, hermanos, dice la Escritura claramente en Hechos capítulo 2 que escuchaban el Evangelio, hermanos, en sus propias lenguas e idiomas, porque vinieron para la fiesta, vinieron de todo lugar del Imperio Romano, eran peregrinos que venían con otros idiomas, hermanos, con un trasfondo judaico, muchos de ellos judíos de la dispersión, otros que se habían convertido al judaísmo, y hermanos, pues ellos en sus países donde vivían practicaban y usaban otros idiomas. Entonces el Señor de forma soberana utiliza esa situación para, con una muestra de poder, usar a personas que no sabían hablar en otros idiomas para predicar el Evangelio de una forma poderosa y extender ya ese mismo día el Evangelio, y se convirtieron un montón de personas después de la predicación de Pedro, y el Evangelio ya empezó a correr por todo el imperio. Así que el primer evangelista es el Espíritu Santo, que utilizó a estos siervos para pues extender el Evangelio. Vemos aquí la obra de Dios poderosamente, ¿no? Pero esas lenguas, hermanos, eran diferentes a las que luego nos muestra el resto del Nuevo Testamento, en donde Pablo nos habla de lenguas extrañas, misterios, lenguas angelicales, lenguas que no se pueden interpretar si a alguien Dios no le da la interpretación de lenguas. Y aquí no eran idiomas humanos, simplemente unas lenguas extrañas. Son dos cosas diferentes, hermanos, que tenemos que diferenciar, simplemente como pequeño apunte al respecto. Y también quería dar el detalle de que, como ya mencionamos en la clase pasada cuando estuvimos hablando del bautismo del Espíritu Santo, las lenguas no son una señal necesaria para evidenciar la presencia o la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, tal como lo afirman los pentecostales o los carismáticos. Hermanos, creo que queda claro que es suficiente. Podríamos seguir hablando del tema, pero creo que lo más importante pues lo hemos tocado. Espero haber sido de bendición en todo este asunto. En la próxima clase pasaremos a tocar otra área de la teología sistemática. Ya nos quedan solamente dos áreas: la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, de cómo opera Dios la salvación en nuestras vidas, las salvaciones del Señor, hermanos. Y por último, el área de los últimos tiempos, la escatología. Amén. Pero quiero hacer una reflexión final acerca de los dones espirituales.
de un extracto muy chiquitito del libro que os voy a enseñar, que me parece un libro espectacular. Lo recomiendo. Se llama Sabiduría y Poder, de José Lo Mercado. Hice mención en las clases anteriores, una exposición bíblica de los dones espirituales, de la editorial VIH. Me parece un libro buenísimo, hermano, buenísimo. Y dice José Lo Mercado en este libro, dice, uno de los versículos, es como una confesión personal que él hace, uno de los versículos que más me desafía como continuista, él es continuista, es 1 Corintios 14:1. Porque muchas veces soy continuista de papel y no de práctica. Ahí lo dejo, hermanos. Pensemos y meditemos en eso. A mí esa frase me golpeó considerablemente, hermanos. Si nos declaramos continuistas, hermanos, que lo seamos en la práctica. Que lo seamos en la práctica. Es decir, que anhelemos ardientemente el que los dones estén presentes, sean avivados y cultivados para la edificación de la iglesia. Amén. Sin más, que el Señor os bendiga.